Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a pasar al capítulo 2 del texto de John Searle, donde nos va a hablar de nuevo de dualismo y de materialismo. En realidad, la parte que entra en el parcial es la que habla sobre materialismo, y vamos a poder comprobar en este video que este texto es muy similar a las cosas que nos habló Churchland antes y que revisamos en los videos anteriores. Nos vamos a encontrar de nuevo con el conductismo filosófico, nos vamos a encontrar con lo que Searle llama el fisicalismo, que es lo que Churchland llamaba la teoría de la identidad, y después vamos a ver el funcionalismo también en Searle, es decir, y por último el materialismo eliminativo. O sea, todas las formas de materialismo que ya vimos en el texto y también en el video de Churchland. Así que vamos a pasar un poco más rápido por este video, porque en este texto se tratan los mismos temas que se trataron en Churchland, solo que acá están tratados de una forma más superficial, si se quiere. En el otro texto, Churchland entra un poco más en detalle. Entonces, si tenemos claro ese texto y si vimos los videos, de los cuales hay 3 partes o 4 partes del video de Churchland, vamos a tener bastante claro esto. Entonces vamos a entender bien rápido este texto de Searle. Hay una sola cuestión bien propia de este texto, que es la parte de funcionalismo, cuando habla ya de inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Así que vamos a revisar ahora. Bueno, en el capítulo 2 está el punto 1 que dice dificultades con el dualismo. Esto está de la página 61 a la 68, así que no entra en el parcial, pero el capítulo empieza por ahí, entonces vamos a hacer una mención muy rápida para saber dónde estamos parados. En el punto 1, Searle habla de dificultades con el dualismo y básicamente revisa las dificultades que ya vimos también en el video de Churchland, el que dice video introductorio, donde yo hablo ahí sobre los problemas que hay con el dualismo. En primer lugar, ¿qué es el dualismo? En segundo lugar, ¿cuáles son sus problemas? Acá Searle va a hablar básicamente de los mismos problemas, que son los problemas que tuvo el dualismo y que toda la comunidad filosófica y científica se enteró, digamos, y supo, y hay una comunión con respecto a cuáles son sus problemas. Entonces son siempre los mismos. Está el problema de la causalidad entre sustancias, cómo hacen para comunicarse la sustancia ontológica ideal o mental con la sustancia ontológica, física o material, cómo hacen para comunicarse, para causar efectos una en otra, si son de dos naturalezas ontológicas diferentes. Esto está en el video de Churchland, la explicación de qué significa un problema ontológico, así que los invito ahí a que vean esa explicación, tiene la misma validez para este caso. Y el segundo problema, digamos, aparte de esta relación entre sustancias ontológicas diferentes, es cómo el dualismo, al postular una sustancia mental, entra en un conflicto directo con los axiomas, es decir, las ideas más básicas y fundamentales de la física moderna, que es la disciplina científica más fuerte y mejor establecida, que de alguna manera marca la orientación de la ciencia en general. Uno de los principios básicos de la física moderna es la ley de conservación de la energía. La energía no se pierde, digamos, solo se transforma. Entonces el dualismo, al postular esta sustancia, digamos el alma o la mente, que es una sustancia inmaterial, una sustancia que no tiene relación alguna con lo físico, estaría violando de alguna forma muy evidente este principio de la conservación de la energía, que nos dice que la energía es la misma en el universo, y que solamente se transforma, solamente se transfiere de un estado a otro, pero nunca se pierde o nunca hay un excedente, siempre hay la misma cantidad. Entonces,
¿qué pasaría con el alma? Si a la muerte del cuerpo sobrevive algo así como el alma, quiere decir que hay más energía de la que la física está considerando y de la que estamos teniendo un registro, digamos, a través de nuestros instrumentos físicos. Entonces, si el dualismo fuera verdadero, entraría en una contradicción muy fuerte con la física y por lo tanto la física estaría teniendo algún problema ahí en sus fundamentos, lo cual es imposible de pensar. La física está muy bien establecida y si se nos caen esos pilares, digamos, se nos cae todo el constructo científico en general. Entonces, al entrar el dualismo en un conflicto fuerte con la física, es mucho más fácil y más viable y más realista tener que descartar al dualismo y no a la física. Muy bien, entonces, una vez abandonado el dualismo por sus problemas insostenibles, su contradicción con la física moderna y sus contradicciones internas, una vez abandonado el dualismo, la comunidad filosófica y científica en general pasa al materialismo, se autoconsidera materialista. Entonces pasamos al punto 2 de este capítulo 2, donde dice el giro hacia el materialismo, página 68. Acá empieza la parte que va a ser considerada en el parcial. Entonces estamos en el punto 2 y el giro hacia el materialismo comienza con esta idea del monismo. Es lo primero que explica Searle. ¿Qué es el monismo? A diferencia del dualismo, que postulaba estas dos sustancias ontológicas de las que hablamos, el monismo va a postular solo una. De ahí que se llame así, viene de la idea de mono, la palabra mono, que significa una. Hay una sola sustancia, que es la que domina la realidad, una sola propiedad en el universo. Ya no son dos que están interactuando de una manera dudosa, es una. El monismo puede ser tanto idealista, es decir, quienes piensan que el universo se compone de alguna forma solo de ideas, solo de una realidad inmaterial y de nuestra percepción. Nosotros somos los que mediamos y de alguna manera construimos la realidad a través de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, de nuestra percepción. Eso sería el idealismo. Y por otra parte estaría el materialismo, monista también, es decir, postula una sola sustancia, solo que, como ya sabemos, la sustancia que va a postular es la sustancia material, lo físico. No hay nada inmaterial. No hay algo así como un alma o una mente inmaterial. Todo se reduce a estados físicos, a estados materiales. Y los estados mentales, que son los que nos importan a nosotros por la disciplina de la psicología, los estados mentales siempre se van a reducir de alguna forma a estados físicos que están como por detrás y que los están produciendo, que los están causando, que son la cuestión básica a la que tenemos que ir para entender los estados mentales. No quedarnos en un plano ideal mental que es epifenoménico o que digamos que está como por encima, que es una cuestión superficial o de apariencia que está por encima, sino que debemos ir ahí al origen, al estrato primero, que siempre se va a reducir a una cuestión física, probablemente del cerebro o del sistema nervioso central, pero siempre enraizada en el cuerpo. Los estados mentales van a estar enraizados en el cuerpo para el materialismo. Hay diferentes formas de materialismo, como ya vimos en el video de Churchland. De hecho, las que va a revisar Searle acá, las 4 formas de materialismo que va a revisar, son exactamente las mismas que ya vimos en el texto y en los videos de Churchland. E incluso acá en este texto se va a pasar una revisión y una descripción más superficial que el trabajo que hizo Churchland. Entonces, si nosotros leímos ese texto con atención y vimos los videos, vamos a tener muy en claro de qué es lo que está hablando
Searle y vamos a poder pasar rápidamente y entender rápidamente, porque es lo mismo que explicó Charles antes, excepto un par de diferencias o un par de puntos en los que Searle se detiene un poquito más y que vamos a revisar a continuación. Pero empecemos por la primera parte, que es el conductismo. El conductismo lo vimos en Chartland, es básicamente lo mismo, solo que acá Searle lo divide en dos. Habla del conductismo metodológico y del conductismo lógico. El conductismo metodológico tendría más que ver con justamente el método, la metodología que propone el conductismo para estudiar los estados mentales y remitirlos a alguna forma de ontología y de epistemología materialista. Y por otro lado el conductismo lógico, que más que la metodología se detiene en la lógica que hay por atrás, en las ideas, en cómo un argumento lleva a otro y se puede llegar a determinada conclusión, etc. No es tan importante esta diferencia entre metodológico y lógico, no nos confundamos con eso. Recordemos simplemente del conductismo la misma idea central que habíamos mencionado en el video de Chartland y que lo van a recordar fácilmente justamente por el nombre. El conductismo se preocupa de la conducta observable. Esa es la idea central, la conducta observable. Entonces, para que la psicología pueda tener un fundamento científico, nos dice el conductismo, como otras ciencias naturales, pueda entrar en el método científico plenamente, debe privilegiar el estudio de los comportamientos objetivamente observables de las personas. Eso es lo que nos va a revelar los estados mentales que puedan llegar a tener. Esos estados mentales que en primera instancia permanecen ocultos porque pertenecen a la vida interna, digamos, al diálogo interno que cada uno tiene. El conductismo dice lo que importa es la conducta públicamente observable, objetivamente observable, que podemos observar repetidamente si sometemos a un sujeto al mismo estímulo, por ejemplo. Entonces está esta idea que ya vimos también del conductismo de estímulos externos o input, es decir, lo que nosotros vamos a proponer al sujeto, el estímulo que nosotros vamos a darle al sujeto para ver cómo reacciona. Y por otro lado está la respuesta de salida o el output, es decir, la conducta que va a propiciar el estímulo que nosotros pusimos en primer lugar. Entonces, primero estímulos de entrada, segundo respuestas de salida. Estos dos factores, digamos, son lo básico del conductismo y van a producir entre ambos una conducta que es el dato observable que le debería importar a la psicología. Entonces, la psicología es una ciencia del comportamiento humano, cómo se comporta el individuo ante determinados estímulos. Y no es, por lo tanto, una ciencia de la mente, no es una ciencia de lo mental. No nos importa qué está pasando dentro de la cabeza de la persona, dentro o en la mente de la persona, cuál es su trabajo mental, sus procesos mentales. No nos importan, solo nos importa la conducta observable. De esa forma se eliminan una cantidad de conceptos que el materialismo critica por ser irrelevantes, por ser misteriosos, por ser ocultos. Estamos hablando de todos los conceptos espirituales que rodean a los discursos que siempre se han ocupado de los estados mentales. Ya no existe más eso, o si existe, no importa. En realidad el conductismo no va necesariamente a negar la existencia, sino que va a decir no importa lo que exista. Lo único que importa, de nuevo, y lo repito varias veces para que lo graben, es la conducta públicamente observable. Eso es el conductismo. Searle no entra mucho más que eso.
El segundo punto en el materialismo es lo que él llama el fisicalismo, la segunda forma de materialismo. El fisicalismo, o lo que llama también teoría de la identidad, que es lo que Churchland llamaba el materialismo reduccionista. El segundo tipo de materialismo que revisamos en Churchland, materialismo reduccionista o teoría de la identidad. Exactamente igual en Searle. Así que vamos a ver el video anterior donde yo expliqué eso con más detalle. Básicamente, para recordarlo ahora, el materialismo reduccionista dice que los estados mentales pueden ser reducidos a estados físicos, a estados del cerebro, a estados del sistema nervioso. Incluso ahora se ha descubierto la gran influencia que tiene, por ejemplo, el intestino, la salud del intestino. Si el intestino está trabajando con normalidad, nuestra dieta, digamos, es adecuada, es alcalina, es amable con nuestro cuerpo, todos nuestros estados mentales van a funcionar mejor, va a haber una segregación de dopamina mucho más consistente. No me acuerdo si es la dopamina o la serotonina lo que segrega el intestino, pero el 90% de ese neurotransmisor lo segrega increíblemente el intestino. Es decir, sigue siendo una postura materialista porque está en el cuerpo, digamos, esa causa de los neurotransmisores, es decir, sustancias químicas que de alguna manera van a llegar al cerebro, van a atravesar nuestra médula espinal, ida y vuelta, y van a provocar cambios en nuestros estados mentales. Bueno, por supuesto que el fisicalismo o teoría de la identidad o materialismo reduccionista, como decía Churchland, es una forma de materialismo que tiene argumentos en contra, tiene detractores y tiene buenos argumentos que han sido esgrimidos para confrontar esta teoría y mostrar sus problemas. El primero de ellos es un argumento en contra que también vimos con Churchland, es exactamente el mismo, y es el que tiene que ver con la teoría de la identidad de Leibniz, la ley de Leibniz, que Churchland decía que al final este argumento es una falacia. Acá Searle no dice que sea una falacia, lo toma más en serio que Churchland y destaca su fuerza. Y realmente es un argumento fuerte en contra del fisicalismo. Lo que hace este argumento es usar esta ley de la identidad de Leibniz, que es una forma lógica y más estricta de pensar la idea de identidad, más estricta en términos de la lógica, justamente. Dicen o implican que la teoría de la identidad o fisicalismo, esta forma de materialismo reduccionista, utiliza la idea de identidad de una manera más coloquial, más metafórica, pero no la utiliza estrictamente en términos lógicos, como si está señalando o está marcando su uso lógico y estricto la ley de Leibniz, que es justamente la que esgrimen para rebatir a esta teoría de la identidad. La ley de Leibniz dice que para que dos objetos o dos instancias materiales sean idénticas, deben compartir absolutamente todas sus propiedades, incluyendo, y acá está la trampa, incluyendo su ubicación espacio-temporal. Es decir, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, pensemos en dos instancias de objetos que sean exactamente iguales. Pensemos en dos relojes, por ejemplo, construidos por el mismo fabricante, el mismo modelo de reloj. Entonces yo tengo dos relojes que son exactamente iguales, acaban de salir de su fábrica, ninguno tiene una rayita, ninguno tiene un golpe, son exactamente iguales. Entonces, coloquialmente, usando la palabra identidad de una manera de sentido común, de una manera más normal, no tan estricta, uno diría, esos dos relojes son idénticos, con lo cual estaríamos queriendo decir, son exactamente iguales.
fueron fabricados por la misma empresa, están nuevos, no hay nada que nos pudiera hacer distinguir uno de otro. Ahora bien, la ley de Leibniz, que dice que dos objetos necesitan compartir todas sus características, incluyendo la ubicación espacio-temporal, usando esa ley, rápidamente vamos a darnos cuenta que esos dos objetos no son idénticos, porque no están compartiendo la ubicación espacio-temporal. La ubicación espacio-temporal significa estar en el mismo lugar del espacio en un momento X. Y para dos objetos diferentes, para dos relojes diferentes, es imposible. Esa forma de identidad estricta y lógica que respeta la ley de Leibniz solo puede darse para un objeto con respecto de sí mismo, no para otro, porque otro objeto ya va a estar, utilizando un espacio diferente, va a estar ubicado en un espacio diferente, en un lugar del espacio diferente. Uno va a estar acá y el otro va a estar acá al lado. Por más que esté al lado y sean iguales, no son idénticos, no son el mismo. La identidad es solamente para un objeto con respecto a sí mismo, en un momento del tiempo. En otro momento del tiempo, sí, también va a seguir siendo idéntico a sí mismo. Y en otra ubicación del espacio también va a seguir siendo idéntico a sí mismo, porque la relación de identidad es con respecto a sí mismo. Pero si tenemos dos, ya no se cumple con esta ley de identidad. Entonces los críticos van a decir, los teóricos de la identidad, los fisicalistas, estos materialistas que postulan que los estados cerebrales son idénticos a los estados mentales, están utilizando la idea de identidad de una manera metafórica, de una manera coloquial o de sentido común, metafórica, pero no es una idea de identidad que respete esta ley lógica postulada por Leibniz, la ley de Leibniz. Los estados mentales y cerebrales claramente no comparten la ubicación espacio-temporal. Si los estados cerebrales están sucediendo en el cerebro, no podemos decir que los estados mentales también estén sucediendo en ese lugar físicamente. Los estados mentales, por ejemplo, un dolor. Si a mí me duele el dedo porque me lo golpeé con algo, mi estado mental, mi dolor está en mi dedo de alguna forma, no está en mi cerebro. O sea, está en mi cerebro de alguna forma, pero también está en mi dedo. Yo necesito que haya un dedo y que haya sido golpeado con algo para poder tener ese estado mental y cerebral. Además, los estados mentales son accesibles a través de la introspección, como vimos en el video de Churchland, característica que los estados cerebrales no tienen. Los estados cerebrales no podemos acceder a ellos tal y como están pasando con sus propias características definitorias a través de la introspección, como sí podemos hacerlo con los estados mentales. Es decir, hay diferencias entre los estados mentales y los estados cerebrales, al menos a nivel descriptivo, al menos de la forma en que nosotros lo entendemos y en que la ciencia, incluso la ciencia psicológica más dura, la neurociencia, puede llegar a entender hasta el momento. Son dos tipos de estados diferentes, tienen al menos propiedades diferentes. Entonces no son idénticos en el sentido fuerte del término. No respetan la ley de identidad de Leibniz. Esa sería la primera objeción al fisicalismo. La segunda es parecida. Va a volver, es una objeción que llama Searle de sentido común. Porque a lo mejor se la llama de sentido común porque no está a lo mejor tomando en cuenta esta ley lógica de la identidad de Leibniz y no parte de ahí su argumentación en contra, pero es muy similar. Va a decir que no son la misma cosa los estados cerebrales y los estados mentales. Y esta idea explica mejor la falta de identidad. Yo puedo tener, digamos, si yo postulo la identidad y digo todos los estados mentales son estados cerebrales, tengo que encontrarme con la siguiente realidad. Hay dos tipos de estados cerebrales. Hay estados cerebrales que tienen un correlato mental,
Es decir, hay por ejemplo cambios neuroquímicos en mis transmisores cerebrales, es decir, hay un estado físico del cerebro que va a tener un correlato mental, es decir, que va a producir, por ejemplo, una emoción, una sensación, una imagen determinada, que nosotros describiríamos en términos de estado mental. Entonces, de nuevo, hay estados cerebrales que tienen un correlato, es decir, una consecuencia en términos de estado mental, van a producir un estado mental. Pero también, y acá está el problema, hay estados cerebrales, es decir, hay cambios químicos que están sucediendo constantemente en nuestro cerebro y que no tienen correlatos en términos de estado mental. Es decir, no todos los cambios químicos, las respuestas, los movimientos de neurotransmisores, la producción, la supresión, el envío por la médula espinal a diferentes lugares del cuerpo, la receptividad del cerebro a la información que están enviando los transmisores nerviosos de otras partes del cuerpo, etc. Una serie de trabajos que se están dando a nivel cerebral o a nivel corporal. Hay una gran cantidad de estos estados cerebrales que no están teniendo ningún correlato mental, es decir, que no generan una imagen, que no generan una emoción, un sentimiento, una creencia, etcétera, que están pasando completamente desapercibidos, pero que están sucediendo. Sin embargo, si nosotros utilizamos, por ejemplo, diagnóstico por imagen, hacemos tomografías, hacemos diferentes pruebas mensurables, vamos a darnos cuenta que nuestro cerebro constantemente está fluctuando en su neuroquímica interna, pero no estamos teniendo necesariamente estados mentales que respondan a cada uno de esos cambios o cada una de esas fluctuaciones. Entonces, con esta diferencia de que hay estados cerebrales con correlatos de estado mental y hay estados cerebrales sin correlato de estado mental, podemos determinar rápidamente que no son idénticos los estados cerebrales a los estados mentales. Hay algunos estados cerebrales que no tienen nada que ver con los estados mentales, que no van a producir una respuesta, por lo tanto no pueden ser iguales, y por lo tanto los estados mentales son de alguna manera irreductibles. Un estado cerebral con un correlato de estado mental supone un estado mental irreducible que no puede ser explicado por el estado cerebral en sí mismo. Es un estado cerebral que está produciendo un estado mental, que es caracterizado por esa producción de un estado mental. Si pudiéramos reducirlo al estado cerebral, no tendría ninguna diferencia con esos estados cerebrales que no producen un correlato en términos de estado mental. ¿Se entiende esta diferencia, no? Esa sería la segunda objeción. Y la tercera objeción, que llama acá del chauvinismo neuronal, un nombre medio extraño. Chauvinismo es esta palabra de origen francés, es lo que se llama un galicismo, digamos, que significa, chauvinismo significa como nacionalismo mal entendido. Pensar que solamente lo del país propio, digamos, es bueno y que todo lo extranjero es malo. Es como un nacionalismo mal entendido. Y entonces esta idea del chauvinismo neuronal refiere a pensar que solamente las neuronas, solamente el soporte físico del cerebro es capaz de producir estados mentales. Esto es muy similar a lo que vimos en el video de Churchland también, cuando él habla de diferentes soportes posibles, físicos, para producir una vida mental, cuando hablamos de la diferencia entre vida orgánica y vida inorgánica, o el soporte en el elemento carbono y el soporte en el elemento silicio, es decir, vida inorgánica, máquinas, inteligencia artificial, circuitos, todo este tipo de cosas, soportes físicos que no son
cerebrales o neuronales y que pueden tener también estados mentales o una vida mental. Esta objeción que presenta Searle es exactamente igual a la del chauvinismo neuronal. Le dicen al fisicalismo: ustedes asumen que solamente el cerebro y sus estados neuronales van a producir estados mentales, pero no. Hay, por un lado, otros animales diferentes de los humanos capaces de tener estados mentales, y toda esta otra vida inorgánica, es decir, computadoras básicamente, que en su nivel actual de complejidad ya están teniendo lo que podríamos considerar estados mentales. Y por lo tanto, los estados mentales no son idénticos a estados físicos del cerebro, porque también hay estados mentales que son idénticos a, no sé, comportamientos específicos de un circuito computacional, por ejemplo, donde no hay ningún cerebro, ni ninguna neurona, ni nada que tenga que ver con ese órgano que es biológico y que pertenece al cuerpo, digamos, que tiene determinadas características, es un órgano vivo, necesita la irrigación de oxígeno, necesita la irrigación de sangre con nutrientes, etcétera, es biológico, es orgánico. Lo que va a decir esta objeción es que hay otros soportes físicos que pueden alojar una vida mental. Por lo tanto, la teoría de la identidad entre estados cerebrales y estados mentales es incorrecta. Estas tres objeciones hacen que se dé la necesidad para el fisicalismo de pasar de una teoría de la identidad tipo-tipo a una teoría de la identidad caso-caso. Acá lo que se hace es debilitar la teoría. La identidad tipo-tipo quiere decir que hay entidades generales abstractas, generales, que son idénticas unas a otras. Estados cerebrales en general son idénticos a estados mentales en general. Todo estado mental en general va a tener un correlato en términos de estado cerebral en general. Esa sería la teoría de la identidad tipo-tipo, una teoría fuerte, una teoría que nos exige que todo tipo de estado mental remita a algún tipo de estado cerebral. A partir de estas objeciones se reduce la fuerza de la teoría como para salvarla, digamos, como para no abandonarla completamente, y se la debilita. Digamos, los teóricos de la identidad se resignan a aceptar una teoría más débil, que sería la teoría de la identidad caso a caso, donde ya tenemos que hablar de casos particulares y concretos que pueden llegar a ser más o menos idénticos en el sentido débil, además, no en el sentido lógico estricto, pueden llegar a ser idénticos a otro tipo de estado. Por ejemplo, un estado cerebral concreto puede tener una repercusión en un estado mental particular y concreto, pero nos limitamos a eso. Ya no podemos decir la idea más fuerte de que todos los estados mentales en general tienen un correlato en términos de estado cerebral en general. Ahora nos mantenemos en la teoría tipo-tipo y tenemos que ir caso por caso. Solo podemos afirmar que algunos estados físicos van a tener algunos correlatos mentales. Bueno, en tercer lugar, en esta revisión del materialismo, aparece el funcionalismo. El funcionalismo también aparecía en tercer lugar en el texto de Churchland, y lo revisamos largamente en el video sobre Churchland. Primero estaba el conductismo, después estaba la teoría de la identidad, luego se pasaba al funcionalismo. Así que los invito a revisar ese video para tener más información de esto, del funcionalismo, cuál es su relación con los materialismos anteriores. Es muy similar lo que se plantea acá. Acá está pasado más rápido, Churchland lo ve con más detalle, así que entender ese ya nos asegura entender bien lo que se dice acá. Va a volver a repetir Searle que los estados mentales se definen por su función en el comportamiento general del organismo. Por eso la idea de funcionalismo
y de cómo esa función lo que es una relación causal determinada que se da entre un estímulo de entrada, el input, después cómo ese input genera un estado mental que se relaciona con otros estados mentales previos y sucesivos, es decir, el segundo punto sería la relación de los estados mentales entre sí, y en tercer lugar produce una respuesta, produce un comportamiento X, una conducta, que sería el output, la respuesta que produce el estímulo de entrada en conjunción con la relación interna de los estados mentales que se va a dar en segundo término. Esa sería la diferencia con el conductismo o con el con el fisicalismo o teoría de la identidad, los dos materialismos anteriores, que se quedaban solamente con los estímulos de entrada y las respuestas de salida o las conductas observables. Esas dos formas anteriores de materialismo negaban de alguna forma la vida interna o no le daban importancia a la vida interna. Acá el funcionalismo agrega ese tercer factor. Están los estímulos de entrada, lo que nosotros recibimos del medio externo, y está la respuesta que producimos ante ese medio externo, pero también está la etapa intermedia, que es la de relación entre los estados mentales entre sí. Esa relación causal entre los tres niveles es lo que determina la función de cada estado mental y es lo que determina el nombre del funcionalismo, que no le importa tanto la conducta, sino que le importa esa relación causal entre los tres factores que van a producir la conducta, pero para cuyo análisis es necesario tomar en cuenta los tres factores y por lo tanto incluir este factor de la vida interna mental. Y de lo que se habla entonces es de la función que tiene el estado mental y que lleva, digamos, como resultado final al comportamiento externo. Pero hay una vida interna que es preciso también tomar en cuenta. Y esta idea de las relaciones causales, ¿no es cierto?, entre los estímulos externos, la vida mental y la conducta. Hay una relación causal entre las tres. De esta forma el funcionalismo hace frente a varias objeciones. Por ejemplo, la circularidad que existía en el conductismo en el uso de deseos o de estados mentales para explicar algunas creencias o algunos comportamientos. Digamos, no podían explicar los comportamientos solo como respuestas a estímulos de entrada. Había ciertos estados mentales que estaban ahí, había creencias, había deseos que el conductista, por su mismo objetivo y por el lenguaje que estaba permitido usar, tenía que obviar, tenía que dejar en la sombra un poco. El funcionalismo, al volver a este segundo punto y a reconocer la vida interna y la relación de los estados mentales entre sí, puede utilizar ese lenguaje y puede cubrir con esa falencia que ya estaba poniendo en una grave crisis al conductismo. Entonces, bueno, de nuevo, revisen el video sobre Churchland, sobre funcionalismo. Todo lo que se dice ahí vale para entender este texto de Searle. La diferencia que va a establecer Searle con el otro texto de Churchland, que no lo habla Churchland y que sí se dedica más tiempo Searle a hablarlo, es la rama computacional del funcionalismo, el funcionalismo computacional, o lo que él llama la inteligencia artificial fuerte. Este es todo un paradigma, es decir, una comprensión general de cómo funcionan los estados mentales de raíz funcionalista, y que fue el paradigma dominante, dice Searle, hasta el día de hoy sigue siendo el paradigma dominante, pero y que
que fue muy prometedor, dice, en sus inicios, generó cantidad de planes de investigación, generó mucho entusiasmo en los investigadores porque parecía ser la resolución final, la nueva forma y la mejor forma de explicar problemas entre estados mentales y estados físicos que habían acosado al pensamiento durante muchos años. Parecían problemas irresolubles, hasta que apareció este paradigma del funcionalismo computacional o inteligencia artificial fuerte que parecía responder a estos problemas, a 2000 años de problemas, dice Searle, es decir, a muchos problemas filosóficos de los clásicos, los originados en la Grecia antigua. Este paradigma parecía poder explicar. ¿De dónde nace este funcionalismo computacional? Es una convergencia de trabajos tanto en filosofía como en psicología cognitiva, como en lingüística. Y la lingüística nos lleva ya a la escritura de códigos y por lo tanto a la informática. Por eso se llama funcionalismo computacional. Tienen mucho que ver las computadoras acá. Y la idea central del funcionalismo computacional, en clara referencia a las computadoras, a la computación, es que el cerebro vendría a ser una computadora digital. Por supuesto que es una analogía, ¿no? Pero hay un claro paralelismo. El cerebro es un órgano biológico, orgánico. Pero la analogía es que el cerebro es exactamente igual que una computadora, es decir, es igual al hardware, es igual al soporte físico X, es un soporte físico X, y la mente, esa entidad desconocida, abstracta, que algunos decían inmaterial, que el materialismo dice no, es material, pero que no logra ubicar correctamente en ningún lado, porque no solo puede estar en el cerebro, sino que puede estar en otros soportes. La mente en realidad es un programa, o un conjunto de programas relacionados entre sí, regidos por leyes en su funcionamiento, y que funcionan que necesitan, digamos, del soporte físico que supone el cerebro, o podríamos decir también el cuerpo en general. Entonces, de nuevo, la idea es la siguiente: el cerebro es una computadora digital, o el hardware, y la mente es un conjunto de programas, o lo que sería un software. Es decir, están tomando el modelo de la computadora, que tiene un soporte físico por un lado, y que tiene un conjunto de programas que no son estrictamente físicos, aunque dependen, por supuesto, de los circuitos. Todos sabemos si cuando se nos rompe algo en la computadora dejan de funcionar los programas. Pero habría como dos propiedades diferentes. Una cosa es el hardware, otra es el software. Una cosa es el cerebro, otra cosa es la mente. Y están relacionadas a través de estas tres funciones. Tenemos un input, es decir, tenemos estímulos que nosotros ingresamos en la máquina, en la computadora. Nosotros escribimos algo, escribimos una orden, escribimos una función, ejecutamos nuestro deseo sobre la máquina. Ese sería el estímulo externo. La máquina lo procesa, hace una serie de procedimientos que nosotros, a no ser que seamos expertos en informática o en programación, en realidad no conocemos, pero está sucediendo ahí una cantidad de trabajos y obtenemos de la máquina una respuesta. Entonces, con este modelo de las computadoras, creyó poderse entender perfectamente cuál era esta relación entre los estados mentales y los estados cerebrales, entre la psicología del sujeto y su cuerpo, el soporte material de sus pensamientos, de sus creencias, de sus deseos. Y creyó poderse entender la función de los estados mentales, siempre tomando en cuenta estos procesos computacionales que se conocían muy bien ya en la época en que se escribió este libro, o antes, cuando este programa del funcionalismo computacional cobra fuerza y cobra vida y produce gran cantidad de proyectos de investigación y de formación de profesionales específicos.
dedicados a ese terreno, produce la formación de psicólogos que utilizan este modelo para investigar e incluso para generar herramientas y terapias, etc. Entonces se utiliza esta información de la computación, de cómo funciona la relación hardware-software, que es una relación muy conocida en departamentos de computación alrededor del mundo, en todas las universidades hay una facultad que se encarga de esto y que tiene cientos de profesionales que entienden perfectamente las relaciones entre hardware y software. Entonces la gran idea del funcionalismo computacional era ir ahí, ir a conversar con estos expertos y aprender de ellos, trabajando siempre con esta analogía de que el funcionamiento de la computadora puede ser revelador de cómo está funcionando la mente en su relación con el cuerpo. Está la inteligencia artificial fuerte, que es la que más apoya Searle, o de la que va a hablar Searle, y la inteligencia artificial débil. Se diferencian en que la inteligencia artificial débil dice que nuestro estudio de la computación y de cómo funciona esta relación hardware-software puede indicarnos cómo está funcionando la mente humana, puede darnos pistas, puede darnos información. Si bien es otro terreno, puede ayudarnos para traerlo al terreno de la psicología. Entonces con máquinas nosotros podemos simular cómo se estaría comportando una mente. En cambio, la inteligencia artificial fuerte no habla de simulación y no habla de un aprendizaje de alguna manera analógico o comparativo. La inteligencia artificial fuerte es más fuerte justamente en su propuesta y dice que cuando nosotros creamos o cuando nosotros constituimos una máquina que tiene un soporte físico, que tiene un conjunto de programas y que nos ofrece respuestas ante nuestros estímulos, ante lo que nosotros le pedimos, ahí, cuando se constituye una máquina que funciona bien, estamos constituyendo una mente, estamos constituyendo plenamente una mente. No podríamos decir que eso no es una mente, solamente porque no tiene un sustrato físico no podríamos decir que eso es una mente. El funcionalismo ya superó esta limitación, lo que se llamaba el chauvinismo neuronal, que se criticaba a la teoría de la identidad, al materialismo reduccionista. El funcionalismo supera ese chauvinismo neuronal. Ya no solo depende del cerebro el estado mental, ahora puede estar radicado y alojado en un sistema inorgánico, computacional, en circuitos. Entonces la inteligencia artificial fuerte dice: la computación ha constituido nuevas mentes, ha creado seres con vida mental. Y como las han creado, podemos tener un conocimiento mucho más profundo y mucho más de primera mano de cómo se han creado esas mentes. Hemos logrado crear mentes. Podemos entender perfectamente cómo lo hicimos, cuáles fueron los pasos que seguimos para crear esas mentes. Son mentes diferentes a la nuestra, a la humana, que es una mente que sigue siendo tan especial y tan misteriosa y difícil de conocer en su integridad, pero sí hemos constituido mentes que no tienen nada que envidiarle a la mente humana, y lo hemos hecho paso a paso. Sabemos cómo hacerlo y por lo tanto podemos entender mucho mejor la mente humana gracias a este proceso que hemos hecho con las computadoras. Por lo tanto, se abre, gracias a este nuevo conocimiento, toda una nueva disciplina de ciencia cognitiva, de psicología cognitiva, ligada estrechamente a la computación para entender cómo funciona nuestra vida psicológica y nuestros estados mentales. Entonces, para explicar bien el funcionalismo computacional, Searle va a explicar una serie de conceptos que son importantes ahí para ese lenguaje. Son conceptos más o menos técnicos que yo les recomendaría que los lean, son fáciles de entender
es esta lista que dice algoritmos, máquinas de Turing, tesis de Church, teorema de Turing, etc. El test de Turing. Turing fue un matemático británico de mitad del siglo XX que fue un revolucionario en la programación de computadoras y que además fue un gran teórico y ofreció varios experimentos mentales y conceptos abstractos que explicaban muy bien algunas de estas cosas y que fueron fundamentales para el avance de la computación, tanto a nivel práctico, real, en la construcción concreta de máquinas computadoras, como en toda la teoría y todos los experimentos mentales y las ideas que están en torno del debate filosófico con respecto a estos temas. Por eso varios de estos conceptos que discute Searle han sido bautizados con su apellido, Alan Turing. Entonces tenemos la máquina de Turing, el test de Turing, etc. Ya que estamos, vamos a pasarlos rápidamente. Algoritmo. El algoritmo es un concepto matemático, algebraico, que quizás en el secundario lo han visto y recuerden algo de lo que es un algoritmo, pero es básicamente una fórmula matemática o lo que podríamos llamar un método para resolver un problema a través de una serie de pasos, una serie concreta de pasos. Es una forma de escribir, digamos, una solución. Paso 1, hacer tal cosa, paso 2, hacer tal cosa, y que es muy aprovechable en la computación justamente porque se puede escribir una gran cantidad de pasos que hay que seguir uno tras otro, siguiendo esa estructura lógica, y las máquinas son capaces de hacerlo muy rápido, son capaces de hacerlo en un segundo, cumplir con 100 tareas, cosa que a un humano le llevaría un rato muy largo, un par de horas. A lo mejor una máquina puede hacerlo en un segundo. Entonces el algoritmo vendría a ser como una función escrita, un programa que uno pone ahí, una orden que se ejecuta y cumple con una tarea rápidamente. Ese es el primer concepto del funcionalismo computacional que ofrece Searle. El segundo es la máquina de Turing, un dispositivo que realiza cálculos empleando dos tipos de símbolos, es decir, utiliza el sistema binario, ceros y unos. Entonces esta máquina, que es un concepto matemático abstracto, en realidad no es una máquina concreta, pero también se podría construir una máquina, o bueno, de hecho todas las computadoras que tenemos, o estos mismos teléfonos, utilizan el código binario, ceros y unos, espacios y nada más. Un lenguaje súper simple, el lenguaje binario, pero que es capaz de constituir programas súper complejos, conjuntos de reglas muy complejos y que permiten operar a gran velocidad a través de algoritmos justamente a estas máquinas. La tesis de Church sería el tercer punto y dice que cualquier problema que tenga una solución algorítmica puede ser resuelto por medio de una máquina de Turing. O sea, cualquier máquina que maneje este código binario puede trabajar con algoritmos perfectamente y resolver cualquier problema que pueda ser resuelto con algoritmos. Todo esto nos está hablando de cómo las máquinas operan con estos conceptos muy sencillos a gran velocidad y pueden resolver problemas súper complejos a partir de estos pequeños elementos, ceros y unos, que se escriben alternativamente como códigos súper largos, ¿no? De ceros y unos, miles de ceros y unos puestos en un orden específico. Puedo tener muchos ceros juntos, aparece un 1 cada tanto, otros ceros, después varios unos, es decir, es como un código Morse. Yo puedo escribir lo que sea con eso. Puedo dar a entender o desarrollar ideas muy complejas utilizando este pequeño lenguaje. Por otra parte, el cuarto punto, digamos, sería el teorema de Turing, que dice que hay una máquina de Turing o una máquina universal de Turing
capaz de simular el comportamiento de cualquier computadora de finalidades especiales o específicas. Es decir, en términos teóricos hay una máquina madre capaz de realizar el trabajo de cualquier máquina específica que esté constituida o fabricada especialmente para un trabajo particular. Hay una máquina general que es capaz de absorber a todas las otras pequeñas máquinas y realizar el trabajo de todas esas pequeñas máquinas. Entonces hay como el teorema de Turing dice que hay una UTM, Universal Turing Machine, o máquina universal de Turing, capaz de hacer todos los trabajos posibles que pueden hacerse con algoritmos. Entonces la pregunta fascinante, dice Searle, la pregunta importante acá, que es la que nos lleva más cerca de la psicología y que es la que planteó el funcionalismo computacional. ¿Qué pasa si el cerebro humano fuera una máquina universal de Turing? Es decir, ¿qué pasa si el cerebro humano se comportara igual o tuviera las mismas características que una máquina universal? ¿Qué nos diría eso? Implicaría que no haría falta saber de manera tan específica qué es lo que está pasando adentro del cerebro. O sea, no necesitaríamos esperar muchos años más, quizás décadas más, para que los neurocientíficos y todos los estudiosos de cada parte del cerebro pudieran entregarnos su conocimiento y decirnos: hemos descubierto todo esto, el cerebro funciona así hasta el último detalle. No necesitaríamos a lo mejor saber en gran detalle cómo funciona eso. Los pormenores neurobiológicos no importarían más. Si tenemos neuronas es por un accidente evolutivo, es una contingencia, algo que podría no haber pasado. Ahora podemos entender cómo funciona una mente más allá del cerebro. Podemos entender cómo funciona la mente a partir de cualquier soporte, a partir de soportes inorgánicos, por ejemplo, soportes computacionales. Entonces, de nuevo, esa es la idea del funcionalismo. Se aleja un poco de la química del cerebro y de ese órgano biológico de alguna forma para pasar a este lenguaje más técnico, más de la computación, y poder entender a partir de ese lenguaje de la computación la mente humana y los problemas psicológicos que son los que le importan en definitiva a la psicología. Luego está el test de Turing, que fue un test que desarrolló justamente Turing para comprobar si una máquina podía llegar realmente a tener una mente o no. Y es este test que prueba si la máquina es capaz de desenvolverse en una situación de conversación, por ejemplo, con un usuario común del lenguaje. Entonces, hay varios experimentos parecidos que apuntan a lo mismo y tienen que ver con establecer una conversación entre un usuario de un lenguaje natural, una conversación coloquial común, con un hablante que está en una habitación oculto, que yo no lo veo. Entonces yo me comunico por medio de mensajes escritos, por ejemplo, o podría hacerse con mensajes grabados de voz también. Yo le hago una pregunta, la escribo, se la paso por abajo de la puerta, digamos, y por abajo de la puerta me pasan a mí un mensaje escrito. Yo lo leo, evalúo qué es lo que me contestó la otra persona, o lo que sea que está atrás. Y el test de Turing establece diferentes criterios de tiempo. Si yo puedo estar 10 minutos intercambiando mensajes con el ser que hay atrás y en ningún momento me doy cuenta de que hubo una inconsistencia en la respuesta o algo, y puedo llevar adelante una conversación normal, si las respuestas son coherentes, digamos, yo no podría decir que, digamos que pasó el término de tiempo y yo
mantuve esta conversación, fue una conversación interesante donde yo hice preguntas, me respondieron del otro lado con sentido, me hicieron incluso preguntas a mí relativas al tema que yo hacía, yo respondí, el otro hizo un comentario, etc. Si pasaran 10 o 15 minutos así, ahí se termina el test. Y yo no podría decir que del otro lado no hay una mente que me está respondiendo, fuera una persona o no. Y acá está el problema de todo esto. Si es una persona, perfecto, no hay ningún drama en reconocer que tiene una mente. Pero si fuera una máquina la que me está contestando, si la máquina fuera capaz de evaluar las respuestas que me va a dar con respecto a lo que yo le dije, es decir, ingresó un estímulo a su sistema, un estímulo externo, lo que yo le dije, la máquina procesó, comparó con sus catálogos de palabras, de respuestas, utilizando algoritmos, ¿no? Lo hizo a una velocidad sorprendente, revisó toda una lista de respuestas posibles y produjo un output, una respuesta, una conducta en forma de escribir una respuesta y pasarme la hojita a mí por abajo de la puerta. Yo la leo y me parece una respuesta humana, una respuesta de una mente. Entonces el test de Turing es esta prueba para evaluar a las máquinas, y si la máquina es capaz de pasar el test de Turing y un hablante no es capaz de reconocer que eso era una máquina en vez de una persona, no podríamos decir que esa máquina no tuviera una mente. Entonces, nuevamente, el test de Turing es como esta prueba del funcionalismo computacional para demostrar que la máquina, que una máquina universal de Turing, por ejemplo, o una computadora específica, puede llegar a tener lo que nosotros consideramos una vida mental y estados mentales. Si pudiera sostenerse esa idea, podría probarse la idea central del funcionalismo en general, y esto tendría consecuencias muy importantes para la psicología en general. Ya no podríamos pensar a los estados mentales como relacionados sí o sí a estados físicos del cerebro. Quedaría totalmente atrás ese paradigma y se pasaría definitivamente a este nuevo paradigma que está avanzando fuerte, pero que hasta ahora no ha podido superar completamente el test de Turing. Pensemos en que el hablante puede poner a prueba realmente haciendo preguntas muy, muy capciosas, muy difíciles, muy propias de una conversación humana, y hasta ahora, creo, no se ha pasado el test de Turing completamente o indiscutiblemente, pero sigue siendo un test muy interesante para determinar el momento en que esto pueda llegar a pasar. Y bueno, después están los niveles de descripción, que dice que hay diferentes niveles de descripción. Por ejemplo, un motor, nosotros podemos describirlo a nivel molecular, o de su forma física visible, sus partes componentes, etc. Esto es para seguir estudiando este tema de las máquinas. O la realizabilidad múltiple, también habla de eso, realizabilidad múltiple, como un programa puede realizarse con diferentes soportes materiales, diferentes hardware. El mismo estado mental puede implementarse en diferentes clases de soporte, esto ya lo hemos visto. Y la descomposición recursiva, que es la posibilidad de solucionar grandes problemas o problemas muy complejos, dividiéndolo en sus problemas más simples y resolviendo cada uno de los problemas simples por separado y llegando a una conclusión final. Entonces, para cerrar con este tema del funcionalismo, desde esta mirada funcionalista, tomando en cuenta las tres etapas de la función causal de los estados mentales y tomando en cuenta esta serie de conceptos que hemos explicado propios del funcionalismo computacional y de su mirada de inteligencia artificial fuerte, se establece lo que sería el proyecto de la ciencia cognitiva, que Searle dice es la teoría más influyente de las últimas décadas del siglo XX en lo que respecta a la psicología, y que nos permite comprender las capacidades humanas, las capacidades cognitivas, a través de la comprensión de los programas
o del software que está operando en esta máquina que es nuestro cuerpo. No es una teoría de la identidad tipo-tipo, porque los estados mentales son realizables en diferentes soportes. Podemos tener una vida mental nosotros, tanto como puede tenerla una máquina o diferentes tipos de máquinas. Y al igual como lo hacemos para entender los procesos computacionales, podemos entender nuestra vida mental y nuestros estados mentales simplemente reduciendo las operaciones más complejas de nuestra mente a operaciones más simples. Tenemos que utilizar esta descomposición recursiva en la que se descomponen los problemas complejos en sus problemas más básicos, más elementales. De esa misma forma podemos entender cómo funciona la mente. Tenemos además una prueba para testear la corrección de las proyecciones inteligentes, para probar, digamos, que existe una mente inteligente por detrás de determinadas declaraciones o de determinadas conductas, que es el test de Turing que explicamos también. Entonces, utilizando básicamente todas estas herramientas de la ciencia computacional, podemos entender y podemos desarrollar una ciencia cognitiva. Eso es lo que tenemos que recordar del funcionalismo computacional, que es la última forma, la forma más fuerte y más desarrollada de funcionalismo, también llamado de la inteligencia artificial fuerte. Y el cuarto tipo de materialismo que revisa Searle, pero que lo pasa muy rápido y que también lo vimos en el video de Churchland, es el llamado materialismo eliminativo, que dice que los estados mentales directamente en el lenguaje coloquial de la psicología, los términos de sentido común que refieren a estados mentales, son incorrectos, solo producen confusión y hay que eliminarlos por completo de nuestro lenguaje científico. Tenemos que limitarnos solamente a estados cerebrales o eventualmente a estados de este tipo de seres inorgánicos, pero los estados mentales como creencia, como deseo, todos los que nos hablan de emociones, todos los que nos hablan de sentimientos, de sensaciones, todos los estados mentales deben ser eliminados del lenguaje. Por eso materialismo eliminativo. Searle lo revisa mucho más rápido que al funcionalismo computacional, que es el punto fuerte de este texto, es el único punto que no está en la explicación de Churchland, por ejemplo. Todos los otros materialismos están en Churchland, en el texto y en los videos. Así que remítanse más que nada a ese video para entender todo lo que dice Searle, excepto esto del funcionalismo computacional, que es lo más propio del texto de Searle. Al materialismo eliminativo lo despacha rápidamente, muestra un par de teorías en contra, que son los mismos argumentos en contra que menciona Churchland, y en ese punto se cierra lo que sería el capítulo 2 de Searle. Así que en el próximo video pasamos al capítulo 4 de Searle.